Buenos días, ingeniero. Procederé a la explicación del segundo ejercicio correspondiente al segundo parcial. El ejercicio fue tomado del libro Sadiku, Fundamento de Circuitos Eléctricos. El tema, análisis nodal, casos de nodos. El enunciado dice lo siguiente. 3.16. Determina las tensiones B1 a B3 en el circuito de la figura 3.65 aplicando el análisis nodal, casos de nodos. En la parte derecha de la diapositiva podemos ver que tenemos el circuito, el cual está conformado por 7 elementos. Tenemos 4 resistencias y 3 fuentes. De dichas fuentes tenemos 2 fuentes de voltaje y una de corriente. También podemos darnos cuenta de que este circuito tiene 4 nodos. Primero, para la realización de este tipo de ejercicios nosotros debemos analizar el circuito. En la figura 1 podemos ver cómo se dirige la corriente. Entonces podemos ver que tanto en el voltaje B1, B2 y B3 es donde se distribuye la corriente. Tenemos ahí 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6 y 7. En la figura 2 nosotros podemos ver el sentido por donde va a entrar la corriente, por donde se va a trasladar. Entonces tomando el sentido positivo por donde ingresa y el sentido negativo por donde sale. También tenemos la representación de los 3 nodos, el voltaje B1, voltaje B2 y voltaje B3. En la figura 3 tenemos algo particular. Tenemos en la parte central tenemos que encontramos con un supernodo. La característica de este supernodo es que debe ser en una fuente de voltaje y esta fuente no debe estar conectada a la fuente de voltaje 0 o la tierra que le ponemos en la parte inferior, ¿no? Entonces esto nos va a facilitar y nos va a dar una ecuación para poder encontrar los cálculos de una mejor manera. Bueno, empezamos la resolución. Antes de ingresar a los cálculos debemos tomar en cuenta los datos que nos proporciona el circuito. Y entre los datos podemos ver que tenemos que la corriente I1 va a tomar el valor de la fuente de corriente, que es 2 amperios. Si vemos en la figura 4, ¿no? También tenemos que el voltaje 3 va a tomar el valor de la fuente de 13 voltios, ya que no hay ninguna resistencia ni un elemento que impida el paso de la corriente. También debemos tomar en cuenta algo particular, que en el voltaje B2 va a ser igual al voltaje B0, como representa en la figura. Bueno, y empezamos con la resolución. Como comenté al principio, en este circuito existe algo particular, que es un supernodo. Entonces este supernodo se forma entre el voltaje B1 y el voltaje B2. Aquí realizaremos nosotros el análisis de las corrientes que entran y de las corrientes que salen. Nos guiaremos en la ley de Kirchhoff de corriente, que dice que las corrientes que entran menos las corrientes que salen a un punto es igual a 0. Entonces procedemos a la ecuación. Tenemos en cuenta de que que las corrientes que entran van a tener el signo negativo y las corrientes que salen van a tomar el signo positivo. Entonces tenemos de que menos I1 más I3 más I4 más I5 más I6 es igual a 0. Luego despejamos la ecuación y tenemos que en el supernodo tenemos la ecuación de corriente que nos dice que I1 es igual a I3 más I4 más I5 más I6. Luego de tener esta ecuación, nosotros lo que vamos a hacer es una relación con los voltajes. Entonces, como sabemos que I1 es igual a 2 amperios, entonces reemplazamos los valores que tenemos. Entonces I1 viene a ser 2 amperios. ¿Cuánto es I3? Bueno, I3 va a ser la relación por donde la corriente se desplaza. Entonces podemos ver que la corriente se desplaza, aparte desde el voltaje 1, se pasa por la resistencia IS y se dirige hacia el voltaje 0. Entonces tenemos que I3 es igual a B1 menos 0 sobre IS.
hay que tomar en cuenta qué significa IS. Bueno, este es un valor de la conductancia. La conductancia es la relación de 1 sobre un ohmio. Eso hay que tomar en cuenta al momento que nosotros realizamos los ejercicios. Ver las unidades con las cuales nos dan tanto los voltajes, las corrientes como las resistencias. Entonces aquí podemos ver que nos dan una S que significa conductancia. Entonces tenemos esa relación de 1 sobre un ohmio. Nos dirigimos a la corriente I4. En la corriente I4 vemos que la corriente I4 se desplaza aparte desde el voltaje 1, pasa por la resistencia 2S y termina en el voltaje I3. Entonces la relación de la corriente I4 sería V1 menos V3 sobre un medio. Nos dirigimos a la corriente I5. En la corriente I5 vemos que parte del voltaje 2 pasa por la resistencia 8S y termina en el voltaje V3. Entonces la resistencia entonces el valor de la corriente sería V2 menos V3 sobre 1 sobre 8. Luego nos dirigimos a la corriente I6. En la corriente I6 podemos ver que esta corriente parte del voltaje V2, pasa por la resistencia 4S y termina en el voltaje 0. Entonces sería V2 sobre un cuarto. Bueno, luego de tener esta ecuación, nosotros lo que hacemos es cálculos aritméticos, ¿no? Hacemos la división de fracciones. Tenemos que 2 es igual a V1 por 1, más V1 menos V3 por 2, más V2 menos V3 por 8, más V2 por 4. Entonces luego de realizar la correspondiente multiplicación, tenemos y luego las sumas y restas de los elementos semejantes. Tenemos que la ecuación A nos da que 2 es igual a 3V1 menos 10V3 más V12V2. Entonces nosotros acabamos de encontrar la primera ecuación. Luego hacemos otra relación y es que encontramos la ecuación de voltaje. Esta ecuación de voltaje nosotros igual la encontramos en el supernodo. Entonces podemos ver que tenemos ahí una fuente dependiente de voltaje, en donde cual equivale a 2V sub 0. Entonces tomamos la relación de que nos dirigimos primero por donde hay mayor carga, que es el signo positivo. Entonces vemos que se inclina hacia el lado V1. Entonces la relación que tenemos aquí es que V1 menos V2 viene a ser 2V sub 0. Acabamos de encontrar la ecuación B. Bueno, y posteriormente solamente hacemos un reemplazo. Como dijimos en un principio, B2 es lo mismo que B sub 0. Entonces realizamos esta sustitución en la ecuación que encontramos, la ecuación de voltaje. Entonces al realizar esta sustitución tenemos que V1 es igual a 3V2. Tenemos la ecuación C. Luego la ecuación C nosotros vamos a reemplazar en la ecuación A. Entonces tenemos que 2 es igual a 3 que multiplica 3b sub 2 menos 10 que multiplica 13 más 12 por b sub 2. Luego de operar y despejar tenemos que el voltaje 2 es igual a 6.28 voltios. Y finalmente este voltaje reemplazamos en la ecuación 3. Entonces tenemos que V1 es igual a 3 por 6.28 y así encontraríamos el voltaje V1. Finalmente tendríamos los voltajes V1, V2 y V3. Bueno, eso sería todo lo que se realizó mediante la operación y los conceptos que se adquirió sobre supernodos. Muchas gracias.